En este video tocaremos el tema de las pérdidas y el duelo que éstas conllevan. Sin duda se trata de una temática dolorosa, de la cual generalmente preferiríamos no hablar, pero que resulta necesario por lo inevitable que son las pérdidas y la muerte en algún momento de la vida de todos nosotros. Será importante conocer cómo es ese proceso para estar mejor preparados y para ayudar a aquellos que lo atraviesan. Veremos entonces qué es el duelo, cuáles son sus fases, cuáles son las tareas del duelo que se deben realizar para llegar a una adecuada resolución, qué es el duelo patológico y algunos consejos para ayudar a quienes lo atraviesan. Empecemos. Hola amigos, bienvenidos a un nuevo video. En este canal trataremos temas de psicología que nos afectan a todos. También veremos cada uno de estos temas desde la perspectiva bíblica. Te invito a que te suscribas y actives la campanita para poder avisarte cuando haya nuevos videos. El duelo es el proceso por el cual la persona que ha perdido a alguien o algo sumamente importante para él intenta aceptarlo y continuar con su vida. Toda pérdida provoca un duelo. Hay pérdidas de muchos tipos: la muerte de alguien cercano, la ruptura de una relación amorosa, la muerte de una mascota, pérdidas materiales, desilusiones por no haber cumplido ciertas expectativas, etcétera, etcétera. Al tocar este tema nos referiremos específicamente al duelo como producto de la muerte de alguien cercano. La persona que ha perdido un ser querido debe aprender a vivir de otra manera. Ya no vuelve a ser la misma, pues lo que perdió era parte de sí misma. Entonces decimos que el duelo es el proceso de retomar todo lo que uno puso de sí mismo en quien perdió y de alguna manera reintegrarlo en la nueva vida. Una de las cosas más duras de las pérdidas es aceptar lo que no sucederá. Aceptar que hay sueños que se han tenido por mucho tiempo y nunca van a suceder es un proceso muy doloroso. Es sumamente difícil de aceptar que las cosas que se esperaban y se soñaban vivir con el ser querido nunca sucederán. En psicología se habla de fases del duelo para referirse a las etapas que atraviesan quienes han sufrido una pérdida, que van desde el shock inicial hasta la aceptación y la adaptación emocional. Diferentes autores difieren sobre si se trata de 3, 4, 5 fases del duelo, pero a grandes rasgos se coincide en lo general en cuanto a las emociones que se van experimentando en este proceso. En este momento veremos el modelo de 3 fases o etapas del duelo. En un primer momento se experimenta un estado de shock e incredulidad. La persona se encuentra agobiada por el impacto de la noticia, en un estado de embotamiento, desorientada, confundida, incapaz de entender lo que ha sucedido. No es posible asimilar la realidad de la pérdida. Se trata de una reacción normal que surge como un mecanismo defensivo y dura hasta que se consiga asimilar gradualmente el golpe. Aparece un sentimiento muy intenso de tristeza y llantos frecuentes. En esta etapa se da la negación como una forma de apaciguar el dolor ante la pérdida del ser querido, y el aislamiento, pues resulta incomprensible que el mundo siga su curso, que todos sigan con sus vidas, mientras que quien ha sufrido la pérdida siente que ya nada tiene sentido. Esto se ve agravado cuando los que rodean a quien ha sufrido la pérdida esperan que ésta se recupere pronto. En esta etapa se dan también sentimientos intensos de ira. Se debe permitir al que sufre que llore, grite, proteste o cuestione. Aquí es crucial estar disponible para cuando la persona lo necesite. En esta fase se experimenta un dolor muy intenso por la separación, hay desinterés por el mundo exterior y hasta puede haber pseudo-alucinaciones con la persona fallecida. La ira y la angustia también se intensifican. El enojo es la emoción más importante en esta etapa. Puede estar dirigida hacia uno mismo, mezclada con sentimientos de culpa, por estar vivo y que el ser querido no lo esté, por no haberlo protegido de la muerte o por sentir alivio, lo que puede ocurrir en los casos de verse liberado de una gran responsabilidad de brindar cuidados en los casos de enfermedades prolongadas. Esta ira también puede estar dirigida hacia los demás por sentirse incomprendido, por sentir que todos siguen con su vida, o hasta puede estar dirigida hacia el fallecido por haberse ido y haberlo abandonado. Estos sentimientos y expresiones de ira generalmente no son bien vistas por la sociedad, lo que complica poder recibir el apoyo de los demás. Por esto es necesario entender y transmitir a quien sufre que todas estas reacciones son esperables y normales. Hay numerosos síntomas depresivos que se dan como parte del duelo, sin que esto signifique que sea realmente una depresión propiamente dicha. Algunos de estos síntomas son anedonia, que es la incapacidad para sentir placer, retraimiento social, apatía, desesperanza, pérdida de la concentración y de la capacidad para tomar decisiones, dificultades para dormir, para comer, etc. También son frecuentes los sentimientos de pánico o de ansiedad generalizada, debido a lo desconocido de la situación que se vive. Esto sucede sobre todo en las mañanas, ya que es muy difícil levantarse y enfrentar un nuevo día sin la persona amada.
En esta etapa se afronta la realidad de la ausencia y por esto se vuelve la fase más difícil. A lo largo de este periodo se comienza a realizar el penoso trabajo de deshacer los lazos de la vida diaria que aún vinculan con el ser querido. Al finalizar esta etapa el malestar va disminuyendo poco a poco, pero pueden volver a intensificarse en ocasiones especiales como cumpleaños, aniversarios, fiestas, etc. Se calcula que en promedio esta fase puede llegar a durar entre 6 meses y un año. La aceptación de la pérdida llega como producto de haber podido tolerar la emocionalidad de la etapa anterior. Implica aceptar que la pérdida es permanente y que la vida ya no será la misma, sino que tendrá una nueva forma. Es una redefinición de uno mismo que implica renunciar definitivamente a toda esperanza de recuperar al ser querido fallecido. En esta fase se produce una declinación gradual del duelo, marcando el inicio de la reinserción emocional y social a la vida cotidiana. La pérdida no se olvida, pero se pone en un lugar especial y la energía emocional se reorienta hacia nuevas relaciones. La persona misma se reubica en el mundo real, se restablece su vida y poco a poco se va recuperando. Los recuerdos del ser desaparecido traen sentimientos cariñosos, mezclados con tristeza en lugar de dolor agudo y la desesperación antiguas. Para resumirlo de alguna manera, a través de esta fase se realizan 4 tareas para completar el duelo. La primera es aceptar la realidad de la pérdida. Se debe diferenciar la aceptación intelectual y la aceptación emocional. La aceptación intelectual se refiere al conocimiento que se tiene de una muerte o pérdida, mientras que la segunda se trata del reconocimiento y la experimentación de las emociones que produce tal pérdida. Sentir el dolor y todas las emociones. Durante el duelo se viven emociones tanto negativas como positivas, sin responder a ninguna lógica ni orden establecido. Se puede sentir cualquier emoción en cualquier momento. Es importante aceptar en todo momento los sentimientos, ya sea que parezcan lógicos o no, demasiado dolorosos o demasiado poco dolorosos. Muchas personas, consciente o inconscientemente, no se permiten sentir ciertas emociones, ya sea por evitar el sufrimiento o por miedo al rechazo social, pero es necesario reconocer y trabajar todos los sentimientos que se experimentan. La búsqueda por evitar sentir el dolor se puede hacer de varias maneras: bloquear pensamientos o recuerdos que traigan dolor, idealizar a la persona perdida, utilizar diferentes conductas adictivas para anestesiarse emocionalmente, etc. La cultura actual es otro factor que dificulta esta tarea, ya que considera como algo negativo permitirse estar triste y sentir dolor. Adaptarse a un ambiente en el cual falta la persona que falleció. Aprender a vivir en su ausencia, tomar decisiones en soledad, desarrollar habilidades que nunca se habían tenido y seguir adelante con un nuevo sentido de sí mismo y del mundo. Recolocar emocionalmente al fallecido y continuar viviendo. Se trata de encontrar un lugar para la persona que ha fallecido que le permita a la persona estar vinculada con ella, pero de forma que no le impida continuar con su vida. Es encontrar maneras de recordar a los seres queridos que ya no están, teniéndolos presentes, pero sin que esto nos impida seguir viviendo. No es renunciar a quien ha muerto, sino encontrar un lugar adecuado para él en la vida emocional. Se produce cuando no se resuelven correctamente algunas de las tareas del duelo mencionadas anteriormente, y la persona no consigue seguir con su vida luego de un tiempo considerable. La duración y expresión del duelo normal varía mucho de una persona a otra, pero se calcula que en promedio puede durar de 2 meses a 2 años. Cuando se produce el duelo patológico, puede desembocar en una depresión, por lo que es aconsejable consultar con un profesional. Evitar las frases hechas como "tienes que superarlo", "debes ser fuerte". Si no se sabe qué decir, es mejor no decir nada. Lo que más suele necesitar quien ha perdido a alguien es llorar y hablar. Es importante no apresurarse a querer aliviar el dolor de quien sufrió la pérdida. Se ha perdido mucho y el dolor será un compañero diario por bastante tiempo. Querer hacer desaparecer rápidamente su dolor podría hacer que la persona se sienta incomprendida y sienta que su sufrimiento es minimizado. No intentar dar explicaciones del por qué habrá sucedido la muerte. La realidad es que muchas cosas que suceden no tienen explicaciones, por lo que es mejor no intentarlo. Permitir el desahogo emocional. No es necesario distraer a la persona de su dolor o intentar que no sufra. Su pérdida merita sufrimiento y no se le debe tener miedo a la expresión emocional. Se debe brindar una escucha empática dando lugar a la expresión de las emociones, la ira, los cuestionamientos, los miedos, las dudas, etc. Estar disponible para escuchar y acompañar. Estar dispuesto a brindar apoyo cuando la persona así lo requiera, lo cual no significa necesariamente hablar. Mantener el contacto en fechas especiales donde se reviva el dolor de la pérdida.
Bueno, hasta aquí llegamos con este resumen sobre el duelo y sus características. Los invito a ver el video sobre el duelo desde la perspectiva bíblica. Espero que este video os haya sido de utilidad y los invito a compartirlo con quienes lo puedan necesitar. Hasta luego.